información es un bien común. Es lo que te permite tener herramientas para tomar decisiones, entender lo que vivimos. Además de enterarnos de hechos noticiosos, el derecho a la información es para discernir y entender el contexto y los problemas. ¿Qué nos están ofreciendo como información los monopolios que privatizan dos derechos, el de la información y la libertad de expresión? ¿Cuánto sirven los medios a intereses contrarios a la libertad en sociedades en riesgo? En este episodio vamos a tomar en cuenta cómo desde los medios de comunicación las élites antiderechos minan el camino a la democracia. Entender el auge actual que tiene la ultraderecha es como ver también que ha habido un avance en ciertos proyectos de tipo progresista, que se han mantenido algunas resistencias por proyectos que tienen ciertos enfoques anticapitalistas y que esto pues ha provocado una reacción en la que la diferencia hoy es que esta ultraderecha acude a una base social. No es solamente el discurso de las élites ilustradas. La actividad periodística del Mercurio, el diario chileno y de habla hispana más antigua, según hace referencia el documental, centraré mis reflexiones en los valores de eficiencia, neutralidad, objetividad e independencia a los que suelen adherirse los medios. ¿Cuáles son las estructuras que les otorgan la validación para ser productoras de conocimiento útil? ¿Qué es lo que les dota de habilidad, aptitud y viabilidad, para concretar las importantes tareas que les son confiadas? ¿Y qué es lo que les hace concebir el exterior que comunican en sus páginas como algo evidente, natural, fundacional y una realidad eminentemente conocible? ¿Y qué influencia entonces pueden tener real, tanto en la política doméstica como en la exterior? Vivimos entre el 6 y el 7. Hablo de los dos artículos de la Constitución mexicana que especifican los derechos que tenemos en materia de acceso a la información y libertad de expresión como bienes colectivos para estar informadas y con herramientas para expresar nuestras ideas. Por lo menos en medio siglo se ha analizado cómo las estructuras de poderosos en el gobierno y las empresas encuentran nuevas formas para que la ultraderecha siembre desinformación, terror y mentiras, como lo plantea el académico Jaime Preciado del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad de Guadalajara. Toman un cariz que tiene dos rasgos que quisiera resaltar. Uno, que es populista en el sentido de los mecanismos de convocatoria, de críticas a las burocracias políticas profesionales, a las élites económicas que excluyen, y al mismo tiempo es un proyecto nacionalista y supremacista. Es decir, son estos liderazgos mesiánicos que van a llevar a naciones, a grupos sociales, a un paraíso de nuevos valores que por lo demás pues tienen pies de barro porque son francamente irrealizables. Toda la vida ha existido el recurso de propaganda con fines políticos. Es que el ideario conservador usa lo que se denomina posverdad, apelar a las emociones o nostalgias enredadas con datos falsos para alertar de los peligros que se corren al acceso igualitario a una vida digna. Tenemos que acudir, pues, como dijeran por ahí, el clásico, a las benditas redes sociales. Y me parece que es ahí donde se ha ido fortaleciendo una visión que aprovecha las peculiaridades que tienen estas redes para avanzar en sus propuestas que están fundadas sobre las falsas noticias y las posverdades. Es decir, en los medios de comunicación tradicionales, bien que mal, hay la necesidad de comprobar, de sustentar ciertos hechos porque están mucho más sujetos al escrutinio público. Mientras que las redes, pues, se puede decir lo que quieras y quienes tienen la capacidad de censura, que son los grandes propietarios de esas redes, pues son los que finalmente valoran o limitan la información. A diferencia de los años 70, ahora todo se vive en tiempo real y desde las redes sociales se puede manipular, pero también está el uso de espacios que deberían ser neutrales, como las iglesias. Entonces, la ultraderecha se ha fortalecido a partir de
de decir medias verdades, de lanzar de plano falsas noticias que corresponden a una tonalidad anticientífica que tienen. O sea, ellos son negacionistas, no creen que la ciencia pueda ofrecer ni perspectivas para interpretar el cambio climático, los grandes temas globales que implican una intervención de lo público, y entonces tampoco creen en la existencia de las enfermedades y son antivacunas, pueden tener como muchos elementos que atraen a una franja de la población que es muy sensible, apelan a toda una estructura de sentimientos, de emociones que mueven a las personas. ¿Pero por qué no quieren perder el control de las mentes? Y ahí tenemos efectivamente una combinación de una presencia mayoritaria, digamos, de los poderes fácticos en los medios de comunicación formales, y por otro lado, una estrategia diseñada para incidir en las redes sociales, ¿no? En México, por ejemplo, se da a conocer este tema a través de TV Azteca, en donde hay además toda una visión, digamos, de ligar con lo que el dueño de esa cadena tiene como estrategia en el ahora llamado X, ¿no? Que antes era el Twitter. Entonces, los valores pues corresponden, insisto, por eso en el carácter histórico, y ahí nos estamos metiendo en ciertas dificultades, digamos, teóricas de concepción, en que heredan todo lo que correspondió a la Guerra Fría, ¿no? Una vez que la Unión Soviética y Estados Unidos entran en grandes rivalidades en el mundo, pues el anticomunismo tuvo toda esta pretensión de cubrir, digamos, el avance del capitalismo para ir derrotando el proyecto supuestamente comunista, que lo vimos luego, ¿no? El socialismo realmente existente tuvo sus problemas internos y fue muy limitado en muchos sentidos, pero lo que pretende este anticomunismo es como actualizar el dardo, el arma arrojadiza que tienen para descalificar cualquier intento de cambio, de transformación, y por tanto instalarse en la conservación del status quo. Precisamente después del corte, lo que aprendimos de cómo periódicos construyeron el golpe de Estado en Chile a manos de militares. Aunque este parezca un tema de academia, tiene más que ver contigo que con estudios académicos. Sin importar la decisión que cada persona tome sobre su fe, es fácil encontrar hilos tejidos sobre cómo grupos católicos radicales en México y Sudamérica usan instrumentos de medios de comunicación para controlar ideas y pensamientos. ¿Cómo pone en riesgo esto a los procesos de toma de decisiones y la democracia, donde se supone que ese modelo político nos lleva a vivir en paz? Ahora revisamos el expediente Chile. Medios de comunicación, posverdad y ultraderecha latinoamericana. Ecos del ayer y hoy en Chile fue el nombre de un conversatorio organizado por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en el que participó la historiadora Almendra Orozco para diseccionar el caso del diario El Mercurio, el periódico en Chile que fue brazo operador del golpe militar de Pinochet a Salvador Allende. Esto a partir del documental que realizaron estudiantes, donde se retoman portadas de ese periódico y se explica cómo se tergiversó durante años lo que pasaba a nivel político y social en todo ese país. Cabe destacar que esta idea del periodista como un elevado, trascendente hombre observador que puede fácilmente contemplar solamente la realidad a través de los muchos episodios de la historia humana fue característico de la Guerra Fría, donde destacó el periodismo de interpretación. Luego sigue en el documental la escena de un besamanos que reúne a la crema innata del gobierno militar golpista con los dueños y directivos del Mercurio, y entre ellos reconoce la voz en off que hay camaradería y reconocimiento.
pero no se habla del verdadero peso y papel que juega el mercurio para estas élites y poderosos chilenos, el cual fue ayudarles a abrir, crear y mantener el espacio para instaurar la dictadura. Hace 50 años los medios relacionados con el poder y los militares eran los legítimos para decidir qué era normal o qué un peligro, por ejemplo, el comunismo. Aunque son este tipo de relaciones justamente las que pues ponen en sincronía a los medios y a los poderosos compartiendo un discurso político hegemónico, ¿no? A partir del cual se definen las expresiones políticas razonables que pueden participar en la arena pública. Y así los medios entonces se vuelven defensores de los valores de élite y vigilantes de las fronteras políticas entre lo normal y lo desviado. Almendra Orozco es historiadora y su tesis de maestría la enfocó en el caso de manipulación de un medio hecho por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Su estudio se llama Entre el ateísmo, el terrorismo y el progresismo, la América Latina imaginada desde la derecha anticomunista y sus repercusiones geopolíticas durante la Guerra Fría, caso revista Réplica 1967-1987. Ese es el ejemplo local de cómo los medios impresos en México también han servido como operadores de confusión contra la idea de combatir el comunismo y sus ideas contra la desigualdad social que ponen en peligro los capitales y los corporativos. Esto me parece que es muy, muy sintomático, muy significativo. Perdón, aquí las veo a María. Con lo que, como el sentido común aparece, para hacer frente a lo desconocido e incierto, y cómo el sentido común junto con la ciencia y el mito buscan dar sentido, significar la realidad, ¿no? Cómo interpretamos la realidad. Entonces, bueno, vemos que este medio presenta los hechos como si fueran desnudos, como destacan que ellos tienen la habilidad para decir cómo se deben interpretar, ¿no? Y aunque estos pues aludan a un conocimiento cultural y más que a experiencias personales, y esto además es importante que se plasme en las páginas de un medio que llega pues a un gran número de población, porque sin duda les otorgan a todos estos lectores pistas sobre cómo interpretar correctamente eventos políticos, económicos y sociales, y a la vez marginalizar y deslegitimar voces que quedan fuera de los círculos de élite dominantes, que son los que ellos buscan preservar, ¿no? Apoyar. En el caso del periódico El Mercurio, es que se documentó cómo se le da peso a un medio para sostener lo que a un gobernante o a un gobierno le conviene, aunque esto sea completamente falso. ¿Cómo se relaciona esto justamente con la forma en la que se produce el fenómeno periodístico, ¿no? Cómo en la propia recolección de noticias se dictaminan y separan lo que se considera verdad de lo falso, cómo se restringen el tipo de preguntas que pueden hacerse o no, y cómo esto define lo que se convierte parte de nuestra realidad de segunda mano, que no lo vivimos, simplemente leemos acerca de ello, lo recibimos las noticias, pero que sin duda ayuda esta experiencia de segunda mano a determinar la validez noticiosa de los eventos que ocurren a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, bueno, destacar cómo el periodismo presume de ser un observador desapasionado del mundo, cree que el mundo externo puede ser exitosamente percibido y comprendido, y existe un consenso en torno a esto, que presenta como lo objetivo, como una de las actividades fundamentales, el ser objetivo de los medios. Sin embargo, pues no se puede dejar de lado que siempre habrá una evaluación mediada de los propios periodistas, de su propio medio también, al que pertenecen, incluso de la clase social, ¿no? en la que se inserten, para evaluar a partir de ahí lo que puede presentarse como noticia, quién puede entrevistarse como un sujeto pues relevante para obtener su versión o su opinión, y cómo por eso entonces el Mercurio pues desdeña la experiencia de las madres, de los desaparecidos, de los familiares,
como que son rumores. Simplemente no son fuentes confiables para confirmar que efectivamente hay desaparecidos. Un artículo de María Guadalupe Moreno González, también investigadora de la Universidad de Guadalajara, refiere quién era el bloque anticomunista en Jalisco con tejidos en medios como la revista Réplica, grupo de ultraderecha, Opus Dei, jesuitas, legionarios de Cristo, entre otros, y de sectores de la sociedad civil que jugaron un papel importante en la vida política y económica, pues para no perder el control local, la élite económica ocupó puestos públicos mediante procesos electorales. Se generó un grupo de empresarios, funcionarios públicos y comerciantes que desde una posición privilegiada y con vinculación al movimiento anticomunista garantizaron el control político y económico de Jalisco. Más adelante, ¿qué hacemos para informarnos y contrarrestar esta manipulación? El consumo de noticias se ha vuelto cada vez más una actividad compleja. Existen muchas opciones para informarse en la inmediatez, pero al mismo tiempo, como este programa, múltiples alternativas para analizar problemáticas sociales que representan un retroceso o peligro en materia de derechos humanos. ¿Pero en dónde se está informando más la gente? ¿Cómo hacer para no confundirte? Según los datos del informe anual 2023 del Instituto Reuters, ha bajado la confianza entre usuarios de noticias del 49 al 36%. La confusión es enorme y Jaime Preciado, por un ejemplo de por qué hay peligro cuando neofascismos toman protagonismo político en medios, que combinado con la falta de confianza y la confusión, la apatía se multiplica. Teología de la prosperidad, es decir, una teología que se opone a la teología de la liberación en el sentido de que aquí son individuos luchando por su vida, mientras que la teología de la liberación son colectivos y formas orgánicas, sensibles a los temas de la justicia social. Y acá es la meritocracia y el individualismo. Esa ultraderecha que persigue el comunismo y corrientes progresistas usa precisamente medios para romper con la colectividad informada. El fenómeno de la ultraderecha, como lo estamos dramáticamente constatando con las acciones que está siguiendo Israel contra otro extremo en el espectro político, ideológico que es Hamas, está llevándose de corbata al pueblo palestino, ¿no? Y lo que vemos también tanto en América Latina como en muchos países de Europa y también de Asia, es el surgimiento de una extrema derecha que es difícil acotarla como neoconservadora o como neofascista. Es la combinación de elementos viejos con elementos nuevos, y su eficacia reside justamente en que tienen una especie de ahistoricidad, ¿no?, en la que aparecen como mesiánicamente frente a coyunturas que no han podido resolver las fuerzas políticas, otros dirigentes, y que son ellos entonces los llamados a redimir al mundo. Por eso hay una componente que ha estado presente, que es la religiosa, ¿no? O sea, Netanyahu en Israel piensa no en el Estado de Israel, sino en el Estado judío excluyente, que ni siquiera está en sintonía con ciertos sectores de esas religiones, ¿no? Bolsonaro en Brasil hablaba en términos muy parecidos del nacionalismo supremacista de Trump, en la que dice primero Brasil y por encima de todo Dios. ¿Qué le corresponde a los medios informativos en el siglo XXI ante quienes buscan desaparecer valores democráticos como respeto, pluralidad, tolerancia y educación? Se trata de contar con una visión que se pueda narrar, que se pueda compartir con el gran público y con el desafío de dar cuenta de estos matices, diferencias e integralidad de la propuesta, ¿no? Entonces, me parece que así como abordábamos el tema religioso, pues es necesario distinguir que mientras Eduardo Verástegui está rezando en el Ángel de la Independencia, cuando van pasando las marchas feministas pidiendo una legislación del aborto,
Acá en Argentina, Javier Milei puede referirse al Papa Francisco como el estúpido ese que está en Roma y que es un comunista. Entonces, el efectismo, el líder con carisma y convocatoria permite unos abusos mayores. También creo que hay una serie de puntos en la agenda de esta extrema derecha que hay que darle seguimiento. Uno es su descalificación de lo que ellos llaman enfoque de género para el adoctrinamiento, ¿sí? En donde entran pues todos los valores relacionados con el reconocimiento de las diversidades y las disidencias sexuales. Recordemos cómo en la Ciudad de México, al finales de 2022, se reunió la Conferencia Internacional Conservadora, que está promovida por Donald Trump, los Bolsonaro, los Katz en Chile, los Milei de Argentina, los Orbán de Hungría, y esto está configurando un movimiento internacional conservador, pero que a su vez tiene especificidades regionales, porque el partido Vox en España propone lo que llaman la iberósfera, perdón, y esta iberósfera, que es Iberoamérica hacia la extrema derecha, pues cuenta con anclajes nacionales de muy poca transparencia, como es el caso del Yunque en México. Las recomendaciones para tomar en cuenta como consumidora de noticias las da Almendra Orozco. Identificar hacer una investigación, un monitoreo, un mapeo de cómo continúan estas redes, estas conexiones políticas, de intereses también económicos, ¿no? Entre quienes son dueños de los medios actualmente, como esto que mencionaba también Jade de los pasquines, cómo se bifurcan estos medios, de dónde, pero identificar finalmente cuál es la fuente original, ¿no? O sea, el origen de estos mensajes que en un momento como el actual, en esta era de la información donde, como dice Celia, pues te inunda el exceso de información, pues resultan ser distractores muchas veces, tienen obviamente los fondos para salirte por todos lados, funcionar como pues propaganda finalmente para distraerte de los temas importantes o confundirte con datos que no están fundamentados, ¿no? Y entonces, si algo se aprendió a 50 años de un golpe de Estado, es que cuestionar a los medios viene ligado al ejercer tu derecho a la información para poder expresarte y tomar mejores decisiones.